Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Dos acuerdos parciales son el resultado de las negociaciones sobre Venezuela, donde las partes en esta primera reunión cara a cara lograron emitir un comunicado conjunto que ratifica y reconoce la soberanía venezolana sobre el territorio de Guyana Esequiba, así como en torno a la protección social del pueblo venezolano. Este acuerdo ha creado una mesa nacional de atención social, que de forma paritaria se va a ocupar de todo lo que tiene que ver con el apoyo y buscar soluciones y buscar recursos y esfuerzos en materia de salud y alimentación de nuestro pueblo. A esto se suma el tema de los activos de Venezuela y protección de la economía, así como los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, tema que será parte de la siguiente reunión del 24 al 27 de septiembre en México, según el comunicado conjunto publicado por el Reino de Noruega. Que ese dinero sea rápidamente utilizado y principalmente utilizado, provenga de donde provenga, de las cuentas de Venezuela en el exterior, del rescate de activos de Venezuela, de recurrir a recursos a los que tiene derecho Venezuela que pertenecen a multilaterales, como es el caso de la figura que acaba de establecer el Fondo Monetario Internacional para la recuperación económica en la pospandemia. A este tema se le suma el del sistema de justicia y el respeto a la institucionalidad. Comenzaremos a discutir profundamente todo lo que significa el sistema judicial venezolano, enmarcado dentro del título o del punto de agenda que se refiere a la reinstitucionalización constitucional de Venezuela. Los miembros de la mesa de trabajo, tanto como de la oposición y el oficialismo, han confirmado que están comprometidos con el arduo trabajo que significa adelantar esta agenda que fue establecida a mediados de agosto. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México. El proceso de negociación entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana que se desarrolla en México obedece a conversaciones superiores, asegura a La Voz de América el analista político y económico Tomás Osías, quien sostiene que existen canales directos entre Maduro y el mandatario estadounidense Joe Biden. Tiene de verdad por primera vez una fuerza amparado en los dos presidentes en a largo plazo, muchos meses por delante y en el medio de todo resultados que pudieran ser positivos para los venezolanos. Una oposición con disposición de conversar, un ejecutivo presionado por la realidad de un proyecto que no está teniendo factibilidad y unos Estados Unidos sin ningún interés de mantener los líos anteriores que tenía el presidente Trump. En tanto, el defensor de derechos humanos, Gonzalo Imiop, lamentó que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos no estén ni hayan estado verdaderamente representadas en cualquier proceso de negociación política, y manifestó su disposición a colaborar para brindar la información requerida en este tipo de escenarios. Yo no puedo afirmar, yo no puedo decir que en este momento tal o cual negociador sea el que lleve la batuta en cuanto a el tema de los presos políticos. Para nosotros, el hecho de que se le compre al poder la estrategia de poder mover a los presos políticos como fichas en un tablero de ajedrez es una estrategia negativa. En tanto, muchos ciudadanos consultados mantienen bajas expectativas sobre un resultado positivo de las negociaciones iniciadas el 13 de agosto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Organizaciones de la sociedad civil, miembros de la comunidad jurídica y dirigentes de los partidos políticos de oposición expresaron su rechazo a la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que habilita el mecanismo para que el presidente Nayib Bukele pueda aspirar a la reelección consecutiva. La Constitución de El Salvador establece que para que un presidente busque la reelección debe esperar 5 años después de haber concluido su periodo constitucional y según el representante de la comunidad jurídica de El Salvador, Jaime Ramírez, para cambiar la alternancia en el poder debe haber una discusión participativa. Yo estoy de acuerdo que podamos platicar en otro contexto el tema de la reelección, incluso la democracia participativa. La podemos discutir, por supuesto que sí, pero no en este contexto donde los que quieren imponerla son los que controlan absolutamente todo. Por su parte, el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Javier Argueta, defendió en una entrevista televisiva la resolución, asegurando que el periodo anterior al mandato
mandato presidencial de Nayib Bukele es el que terminó en 2019. Fue presidente en el periodo inmediato anterior al presidente Bukele, no, entonces cumple el requisito, dice la sala. Y entonces, si cumple el requisito, no hay prohibición. En tanto, la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean May, dijo que el Departamento de Estado también ha emitido una reacción de condena a la resolución que dieron los magistrados de la Sala de lo Constitucional, designada el 1 de mayo por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. El Consejo Nacional Electoral en Honduras inició oficialmente el proceso electoral con el inicio de campañas y propaganda política para más de 30.000 aspirantes a cargo de elección popular en las elecciones generales que se realizarán el 28 de noviembre. Y cada uno tiene la intención de convencer a un padrón electoral, hasta ahora confirmado, de 5 millones de votantes. Flavio Nájera, concejal del organismo electoral, destacó que son 16 los candidatos presidenciales y recordó ciertas restricciones al proceso. Lo que debemos de evitar es que participen niños, que se aproveche el tema de la mujer como campaña, que se utilicen vehículos del Estado, que salgan en campaña funcionarios del Estado, que están prohibidos para que participen en las campañas. Tanto los aspirantes presidenciales como los candidatos a diputados, alcaldes y regidores intentarán ganar los votos de los electores que tienen diverso tipo de prioridades, destacándose la lucha contra el COVID-19 y el proceso de vacunación, además de los aspectos referidos a empleo, economía y desarrollo. Para el analista político Efraín Díaz, el voto del hondureño determinará el panorama futuro para un país afectado por corrupción y narcotráfico. Y por lo tanto creo que lo más importante en esto es la conciencia de los ciudadanos para votar de manera correcta. Sin embargo, surgen cuestionamientos a que durante las concentraciones políticas los aspirantes no están respetando las medidas de bioseguridad, y Max González, miembro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, que es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de estos requerimientos en medio de la pandemia, remarca. Van a estar con medidas de bioseguridad y que estas se tienen que cumplir antes y durante la campaña política. Las elecciones generales están previstas para el 28 de noviembre y entonces Honduras tendrá un nuevo presidente para dirigir el país por los próximos 4 años, con la tarea de reunificar a la polarizada sociedad hondureña como consecuencia de malas gestiones políticas y señalamientos de corrupción gubernamental. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Las fuerzas estadounidenses atacaron mientras evacuaban a estadounidenses y aliados afganos de Kabul, poniendo fin a la participación de Estados Unidos en Afganistán, casi 2 décadas después de que el Congreso de Estados Unidos le diera a la Casa Blanca el poder de iniciar la guerra. Autorizaciones que también cubrieron el conflicto en Irak y luego se extendieron para incluir compromisos que van desde Siria a Yemen hasta el ataque contra el general iraní Qasem Soleimani. El legislador demócrata por Nueva York, Gregory Meeks, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, destacó aspectos importantes a tomar en cuenta. A lo largo de 20 años, sucesivas administraciones han interpretado y reinterpretado el texto de esa resolución para usarlo en nuevos países frente a una lista cada vez mayor de grupos poco conectados. Este proceso prácticamente ha eliminado al Congreso de su responsabilidad fundamental de decidir cuestiones de guerra y paz. Según la Constitución de los Estados Unidos, el Congreso tiene el poder de declarar la guerra, pero las autorizaciones de uso de la fuerza militar de 2001 y 2002 otorgaron a los presidentes de los Estados Unidos amplios poderes para participar en el extranjero. A principios de este año, antes de la evacuación de Kabul, la Casa Blanca señaló que estaba dispuesta a trabajar con el Congreso para derogar esas autorizaciones a favor de un marco más estrecho. Los esfuerzos anteriores para derogar las autorizaciones se han topado con la oposición de los presidentes de ambos partidos políticos, así como con las críticas republicanas de que podría obstaculizar la respuesta de Estados Unidos a las amenazas terroristas. Y el legislador republicano por Texas, Michael McCall, enfatiza: tenemos el mismo objetivo aquí. Es posible que tengamos medios un poco diferentes para lograrlo. También debemos evitar hablar desdeñosamente de guerras para siempre, porque implica que nuestros compromisos contra el terrorismo en curso son ilegales e innecesarios. Como senador, el presidente Joe Biden trabajó para una mayor supervisión del Congreso sobre los poderes de guerra presidenciales. Ahora que está en la Casa Blanca, existe la sensación de
de que el Congreso puede reafirmar el control sobre una de sus responsabilidades más importantes. Un comité clave del Senado aprobó las derogaciones en junio, despejando así el camino para una votación en el Pleno cuando el Senado vuelva a trabajar a Washington a mediados de septiembre. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. La Guardia Costera de Estados Unidos dijo que estaba investigando casi 350 informes de derrames de petróleo en y a lo largo del Golfo de México que se presume ocurrieron a raíz del paso del huracán Aida. Las plataformas de producción de petróleo en alta mar y las plantas de procesamiento de gas y petróleo en tierra sufrieron estragos con los vientos de Aida que rodearon los 240 kilómetros por hora. Desde que Aida tocara tierra el 29 de agosto, cerca de 88% de la producción de petróleo en alta mar de la región permanece cerrada y más de 100 plataformas desocupadas. La Guardia Costera ha estado realizando sobrevuelos por la costa de Luisiana en busca de derrames, y son ellos los que distribuyen información a las autoridades federales, estatales y locales responsables de la limpieza de los sitios. Vuelos realizados el domingo encontraron evidencia de una nueva fuga de un pozo en alta mar e informaron que otra fuga responsable de una racha de petróleo de millas de largo ya no estaba activa. No se pudo confirmar un tercer informe de petróleo cerca de una plataforma de perforación, añadió el informe. Por otra parte, el Departamento de Calidad Ambiental de Luisiana dijo que está trabajando con la Guardia Costera y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA por sus siglas en inglés, para exigir a las empresas responsables de los derrames que detengan y limpien las descargas. Si es necesario, la Guardia Costera y o la EPA pueden abrir vías a fondos federales para cubrir los costos de mitigación, dijo el Departamento de Calidad Ambiental de Luisiana, mientras la EPA también dijo que estaba trabajando con ellos y la Guardia Costera. John F. Burnett, Voz de América, Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará Nueva York y Nueva Jersey hoy martes para evaluar los daños causados por la tormenta Aida. Según anunció la Casa Blanca, el mandatario estará en Manville, en Nueva Jersey, y el barrio neoyorquino de Queens. Por otra parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el lunes que protegerá a quienes busquen un aborto en Texas, esto después de la aprobación de una ley estatal que lo restringe. El fiscal general Merrick Garland aseguró que el Departamento de Justicia aún está buscando con urgencia disputar la nueva legislación en Texas que prohíbe la mayoría de los abortos en el estado. En otro tema, la cuarta ola de COVID-19 en Estados Unidos está causando un nuevo aumento de contagios y hospitalizaciones, pese a que se agiliza la campaña de vacunación. El problema está en estados con pocos vacunados, donde las camas de cuidados intensivos empiezan a escasear. El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, insiste en que la vacunación es el método principal para reducir las hospitalizaciones, mientras los promedios diarios en Estados Unidos vuelven a asustar. 160.000 casos, 100.000 hospitalizaciones y más de 1.500 fallecidos. La mayoría de estas personas no están vacunadas. Adicionalmente, el doctor Fauci se refirió a la colocación de la tercera dosis de refuerzo, de la que aseguró podrá comenzar el 20 de septiembre y se colocará primero entre los estadounidenses que recibieron las vacunas de Pfizer, mientras que los que se aplicaron la de Moderna podrían recibir los refuerzos un par de semanas después. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitará los 3 sitios conmemorativos del 11 de septiembre para recordar el 20º aniversario de los ataques del 9/11 y presentará sus respetos a las casi 3.000 personas muertas en ese día. La Casa Blanca informó que el mandatario estadounidense, acompañado de la primera dama Jill Biden, visitará la Zona Cero en la ciudad de Nueva York, el Pentágono en Arlington, Virginia, y el monumento en las afueras de Shanksville, Pensilvania, donde el vuelo 93 de la aerolínea United fue derribado. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris viajará a Shanksville, Pensilvania, acompañada de su esposo Doug Emhoff, para ser parte de un evento separado antes de unirse al presidente en el Pentágono.
El aniversario del sábado 11 de septiembre se vive a menos de 2 semanas del final de la guerra estadounidense de casi 2 décadas en Afganistán. El conflicto armado se inició algunos días después del ataque del 11 de septiembre para tomar represalias contra los conspiradores de Al-Qaeda y los talibanes que les proporcionaron un refugio. Según los analistas, el presidente Biden ha encontrado apoyo en el público para poner fin al conflicto, pero se ha enfrentado a fuertes críticas, inclusive de los aliados, por la evacuación caótica de las tropas estadounidenses y los afganos aliados durante las últimas 2 semanas de agosto. Por su parte, el presidente Biden ordenó la desclasificación de ciertos documentos relacionados con los ataques del 11 de septiembre en un gesto hacia las familias de las víctimas que durante mucho tiempo han buscado los registros con la esperanza de implicar a Arabia Saudita. Sin embargo, el conflicto entre el gobierno y las familias sobre qué información clasificada podría hacerse pública se hizo más abierta en agosto, después de que muchos familiares, sobrevivientes y socorristas dijeron que objetarían la participación del presidente Biden en los eventos conmemorativos del 9/11 si los documentos permanecían clasificados. El itinerario del mandatario estadounidense es similar al que siguió el presidente Barack Obama en el 2011 en el 10º aniversario de los ataques, cuando la visita del expresidente a la ciudad de Nueva York coincide en aquel momento con la inauguración del monumento en el lugar donde alguna vez estuvieron las 2 torres gemelas del World Trade Center. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El secretario estadounidense de Estado Antony Blinken continúa su visita en Qatar, donde se desplazó para agradecer personalmente el apoyo excepcional que brindaron sus amigos qataríes, según afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense, y enfatizó que gracias a su colaboración pudieron transitar de manera segura ciudadanos estadounidenses, afganos y otros evacuados de Afganistán. El secretario Blinken, acompañado por el secretario de Defensa Lloyd Austin, conversará sobre la situación en Afganistán con sus socios en Oriente Medio, luego de que los talibanes proclamaran la victoria total sobre el país asiático tras la conquista de Panjshir, el último bastión afgano que se resistía al dominio talibán. En este contexto y conscientes de la amenaza que representan los talibanes en el poder, cientos de estadounidenses continúan atrapados en el país y mientras buscan un modo seguro de huir, la administración Biden trabaja a contrarreloj para garantizar una evacuación segura y efectiva a sus ciudadanos, como fue el caso de 4 estadounidenses que el lunes lograron salir de Afganistán con consentimiento de los talibanes y por tierra. Desde que los talibanes proclamaron el control sobre Kabul, Qatar, que alberga una importante base aérea estadounidense, se convirtió en la puerta de entrada para más de 55.000 personas trasladadas vía aérea desde Afganistán, lo que supuso casi la mitad de la cifra total de evacuados por las fuerzas militares estadounidenses, un apoyo imprescindible que facilitó el tránsito de ciudadanos estadounidenses, personal de la embajada estadounidense en Kabul, afganos en riesgo y otros evacuados de Afganistán a Qatar. Se espera que durante la jornada de hoy Blinken se reúna con afganos desplazados, quienes compartirán sus testimonios y visión personal del conflicto, y del mismo modo el secretario de Estado también se dará cita con diplomáticos estadounidenses que fueron trasladados a Doha luego del cierre de la embajada estadounidense en Kabul. Uno de los principales objetivos de este viaje es lograr la reapertura del caótico y destartalado aeropuerto de Kabul, para lo que una vez más solicitará ayuda a sus aliados en Qatar, y es que la reactivación del aeropuerto de la capital afgana es esencial para transportar la ayuda humanitaria que urge en el país asiático y evacuar a los civiles restantes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.